Muy buenos días con todos. Yo les voy a explicar cómo es que obtenemos la fórmula de lo que es la longitud de una curva. Más antes mi compañera les había explicado cómo es que obtenemos la importancia y lo que es una breve historia de la longitud de una curva, ¿no? Y cómo es que se aplica en campos de la ingeniería y en nuestro día a día, ¿no? Y bueno, antes de entrar con lo que son ejercicios, debemos de entender de dónde es que sale esta fórmula de la longitud de una curva. Tenemos una curva dada por f de x, que va a ser nuestra función, y igual f de x, que es toda esta curva que tenemos en el plano, ¿no? Y bueno, a lo largo del eje de las x encontramos un intervalo comprendido entre dos puntos, el punto el A y el punto B, y esto en el intervalo de las X, ¿no? En el eje de las X. En el eje de las Y encontramos de igual forma dos intervalos, que va desde el C hasta el D. Y bueno, como nuestro propósito es encontrar la longitud de la curva, en este caso f de x, que tenemos todo esto de aquí, que va desde el intervalo A hasta B, de una manera intuitiva lo podemos hacer trazando la distancia en ambos puntos, de esta forma, desde el punto AC hasta el punto BD. Déjenme hacerle de una manera un poco más recta, de esta forma. Y bueno, la distancia que hay en estos puntos que acabo de trazar va a ser una longitud menor a la original, es decir, a la función que tenemos acá. Si nos damos cuenta, es una aproximación no muy buena, pero igual nos sirve como para empezar en la explicación, ¿no? Y para acercarnos mucho más a esa longitud de esta función o de esta curva, podemos dividir el intervalo en dos, de esta forma, en intervalos iguales, ¿no? Así. Pero también podemos dividirla en cuantas partes yo necesite. Por ejemplo, puedo dividirle por acá y puedo dividirle por acá. Tenemos 1, 2, 3, 4. Podemos dividirle en 4, como también podemos dividirle en 1, 2, 3, 4. Tenemos que está dividida en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Pero para una explicación rápida y sencilla, la dividiremos en 2, de esta forma. Y siguiendo esta lógica, tendremos que va a cortar en un solo punto, dándonos dos rectángulos, como quien diría, y trazando otra recta en los puntos que se forman dentro de la curva. Tenemos esto, hagámosle con otro color, que va desde este punto hasta acá y desde este punto hasta acá, y nos damos cuenta que las líneas que trazamos, en este caso para dividir la curva, se va a parecer mucho más a nuestra función original, que es la que está aquí de color morado. Y si nos damos cuenta, si es que yo divido en más partes, mucho más se va a parecer a la función. Es decir, que va a tomar la longitud original y la longitud exacta de la función. Aunque podemos hablar de una aproximación, debido a que para que sea exacta, todos estos rectángulos, como quien diría, deben tender a infinito, o deben parecer cero, iguales a cero, pero no son cero. Es decir, que pueden medir 0.00000001 y de igual forma todos los que vaya haciendo, ¿no? Y ya. Como vemos aquí en este punto del AC, vemos que se forma lo que es un triángulo rectángulo, de esta forma. Y si hacemos mucho más pequeños los triángulos, es decir, si es que dividimos en pequeñas partes, por ejemplo, tendremos otro triángulo, tenemos otro triángulo de aquí,
vemos que se va a formar dos lados, como quien diría, o dos catetos, dado que estamos hablando de un triángulo rectángulo. Recordemos que el lado más largo va a ser la hipotenusa y los otros dos catetos. Y mientras en más partes haya dividido al principio, muchos más triángulos voy a tener para trabajar. Pero como estamos trabajando con dos divisiones, solo trabajaremos con el uno, ¿no? Ya. Como les decía, si hacemos mucho más pequeños los triángulos, vamos a conseguir diferenciales. Vamos a trabajar conjuntamente con los ejes, ¿no? En este caso, este cateto va a tomar el nombre, como quien diría, de X. Este va a tomar el nombre de Y. Pero mientras más vaya dividiendo, estos van a ser diferenciales de X, diferencial de X y diferencial de Y, según corresponda, ¿no? Y bueno, conjuntamente pues, sigamos haciendo esto, vamos a conseguir más diferenciales dependiendo del número de triángulos que yo haya decidido dividir dentro de cada segmento, ¿no? Y dentro de cada diferencial vamos a tener que sumar cada uno de ellos para tener la longitud. Y recordemos que la longitud va a estar dada por el segmento que yo haya cortado dentro del intervalo AB. En este caso, todo lo que estoy señalando en esta forma. Esto va a ser nuestro diferencial de longitud. Ahora, como yo aquí dividí en dos triángulos, voy a tener dos diferenciales de longitud. Pero en caso de que yo haya dividido en 4 triángulos, voy a tener 4 diferenciales de longitud. Una hipotética idea de que con 4 divisiones ya tenga el área exacta, voy a tener que hacer la suma de esos 4 diferenciales de longitud. Pero como aquí solo he utilizado dos particiones, como quien diría, voy a hacer solo dos, ¿no? Pero como estamos utilizando para una breve explicación, más adelante vamos a hacer que tienda a cero, que tienda a infinito en este caso nuestro delta x. Bueno, como estamos trabajando con triángulos rectángulos, vamos a recordar, mejor dicho, lo que es el teorema de Pitágoras, ¿no? Y como estamos hablando de diferenciales, vamos a tener que nuestro diferencial de longitud elevado al cuadrado va a ser igual al diferencial de x elevado al cuadrado más nuestro diferencial de y elevado al cuadrado. Para poder cancelar este cuadrado que está en el diferencial de longitud, aplico lo que es raíces. Lo que hago en un lado de la igualdad, hago en el otro lado para equilibrar. De esta forma elimino este exponente. Nos queda de la siguiente forma. Diferencial de longitud va a ser igual a la raíz cuadrada del diferencial de x elevado al cuadrado más el diferencial de y de igual forma elevado al cuadrado. Y esto sería el diferencial de longitud para cada triángulo de que yo esté dividiendo. Por ejemplo, aquí tengo dos. Aquí está nuestro otro triángulo. Bueno, como les dije anteriormente, si sumamos todos estos diferenciales que hayan dentro del intervalo que va desde A hasta B en el eje de las X, vamos a tener obviamente una suma, ¿no? Y recordando el concepto básico de integración, tenemos que es una suma. Por ende, para tener el área exacta o aproximada, vamos a tener que integrar, ¿no? Desde el límite de integración, desde A hasta B, es decir, que lo integramos, ¿no? De la siguiente forma. Integral, se va a hacer con otro color. Integral del diferencial de longitud, que va a ser igual a esto de acá, ¿no? A la integral de dónde a dónde, de A hasta B, que son nuestros intervalos, nuestro intervalo donde están comprendidos todos los diferenciales de longitud.
¿De qué? De la raíz cuadrada de nuestro dx, que es nuestro diferencial de x elevado al cuadrado, más el diferencial de y elevado al cuadrado. Y de esta forma vamos a conseguir la longitud del arco desde el intervalo a hasta b de la raíz de x al cuadrado más de y elevado al cuadrado. Y bueno, aquí podemos hacer una multiplicación del diferencial de x entre el diferencial de x. Esto para poder reacomodar la fórmula de la longitud de arco con respecto de x. Es decir, para que esté con respecto de x. Para ello vamos a multiplicar, como les dije, por nuestro diferencial de x entre el diferencial de x. Y bueno, si reacomodamos toda esta expresión entre nuestro dx que está en el denominador, es decir, este que está por acá, este que está por acá, ¿no? Y en el denominador, es decir, que va a estar 1 entre dx, pero este 1 está multiplicando a nuestro diferencial de x, este va a quedar multiplicando a toda la expresión y este de x va a pasar a dividir todo este miembro y nos queda de la siguiente forma. La integral de diferencial de longitud es igual a solo la longitud, ¿no? Solo L, y nos queda integral de a hasta b de la raíz cuadrada de nuestro dx elevado al cuadrado más nuestro dy elevado al cuadrado. ¿Entre qué cosa? Nuestro diferencial de x. Todo esto con respecto de x. Bueno, y siguiendo siguiendo con la resolución, tenemos que un polinomio de entre una misma base, ¿no? Y con esto podemos dividir ambos miembros con el mismo denominador de la siguiente forma. Tenemos que L, que no es nuestra longitud, es igual a la integral desde a hasta b de la raíz cuadrada de nuestro dx elevado al cuadrado entre dx elevado al cuadrado más dx al cuadrado bajo de y al cuadrado con respecto de x, ¿no? Aquí únicamente lo que se ha hecho es acomodar los términos o reacomodar. Aquí a simple vista podemos ver que se puede cancelar o simplificar, mejor dicho, estos términos, ¿no? Diferencial de x al cuadrado entre diferencial de x al cuadrado y nos queda un 1. De igual forma, esto de aquí lo podemos expresar como dy entre dx, todo esto elevado al cuadrado con respecto de x. Entonces nos queda la longitud es igual a la integral desde a hasta b de la raíz cuadrada. Esto ya no va a ser de x cuadrado entre dx cuadrado, va a ser un 1. 1 más esto de aquí. Pero esto también lo puedo reescribir o nombrar como la derivada de x. ¿Quién es de x? Nuestra función o la curva que teníamos al principio. ¿Sí? ¿Qué cosa? Elevado al cuadrado. Esto va a pasar acá. Más f' de x elevado al cuadrado. ¿Con qué? Con respecto de x. Y como pueden ver, aquí tenemos la fórmula de cómo se calcula o cómo es
la fórmula para calcular la longitud de una curva dentro de una función, ¿no? Que se dice curva para un concepto general, ¿no? Recordemos que en ingeniería esto puede estar representando alguna serie de, qué sé yo, velocidad, un cable, una cuerda, una cuenta, etcétera, ¿no? Solo que se dice curva como para generalizar conceptos. Y bueno, algo que cabe recalcar es de que esta fórmula solo nos sirve o solo podemos aplicar cuando está con respecto de qué, con respecto de x. Pero si es que yo tengo que trabajar con respecto de y, simplemente el proceso o todo esto va a ser similar, solo cambiamos nuestros diferenciales y tenemos aquí en esta fórmula que es con respecto de x para trabajar con respecto de y, que la longitud va a ser igual, ya no de a hasta b, sino la integral de que de c hasta d, porque estamos trabajando con el eje de las y, de integral de c hasta b de raíz cuadrada de f' y elevado al cuadrado más 1 con respecto de y. Eso en caso de que estemos trabajando con nuestra dy, ¿no? Y de esta forma tenemos lista nuestra fórmula de la longitud de una curva para resolver problemas. Y a continuación mi compañero les va a explicar un ejercicio de la longitud de una curva aplicado a nuestra carrera. Gracias.